Muy bien. Y con todos ustedes, apreciados cursantes, vamos a continuación con la exposición de la profesora Carolina Ortuste, quien nos saluda desde el hermano país de Bolivia, quien abordará el tema sistemas políticos y formas de gobierno. La doctora Carolina Ortuste pues ha venido respaldando a la actividad académica de Latin Juris desde hace algunos años ya, pues tanto en congresos presenciales como espacios virtuales como el que estamos desarrollando, una distinguida constitucionalista, asesora también en el ámbito de los gobiernos autónomos dentro de su país y también pues doctora en Derecho con varias distinciones. Estimada profesora, a ver si es que lo ubicamos por aquí. Ya está. Doctora, muy buenos días. Bienvenida, la audiencia es toda suya. Le escuchamos. Muy gentil, gracias por su gentil invitación de Latin Juris. Un cordial saludo para todos los colegas que hoy nos acompañan, así como también al profesor que me precedió, de quien también pude aprender bastante. Me gustaría si me puede habilitar, por favor, querido Damián, la opción Sí, para poder compartirles un material que también les quiero hacer llegar por la opción del chat. Permítanme un momento. Ahora sí. Me confirman que pueden ver la pantalla compartida para que así pueda a continuación ampliar. sí, ya la vemos. Ok, bueno, comencemos entonces. El tema que hoy me ha sido asignado se titula Sistemas políticos y formas de gobierno. Creo que ha sido muy valiosa la explicación que nos ha dado el anterior docente para poder introducirnos en los temas. Y cuando hablamos de sistemas políticos, es inevitable tener que acudir a algunos conceptos o términos de importancia, razón por la cual vi por conveniente primeramente hacer una introducción en cuanto a política y poder. Ambos términos están íntimamente relacionados y vinculados entre sí, son inseparables, puesto que diríamos que en relación al poder, este constituye una relación de mando y obediencia entre seres humanos y es un elemento esencial, nodal de la política. Y se tiene poder en la medida que se es capaz precisamente de generar comportamientos que tiendan a obedecer lo instruido, lo mandado. Ahora, cuando hablamos de política, podemos hablar en un sentido amplio lato o sino en un sentido restringido. Si hablamos en un sentido amplio, pues podríamos referirnos a aquella actividad configuradora de esas relaciones de mando-obediencia que tienden a ser de carácter permanente en el tiempo y que son a veces promotoras de cambios, transformaciones sociales y persiguen fines concretos. Ya en un sentido mucho más restringido, podemos, si estamos refiriéndonos a esa actividad configuradora del Estado, hacer referencia a la política estatal. Y téngase presente que cuando hablamos de poder político es apenas una especie de género, ¿no? Porque el poder puede desarrollarse en distintos ámbitos o esferas, religiosa, militar, económica y de diversa índole. Aquí haciendo referencia a un interesante texto de teoría política y general del Estado, de Humberto Nogueira Alcalá y otros, él menciona que previo a desarrollarse la configuración de un Estado con su perspectiva política estatal, dieron estadios previos que la antecedieron. Por ejemplo, él menciona en este sentido que hubo un desarrollo de poder político difuso, es decir, anónimo, porque no se identificaba un líder dentro de los miembros, sino que más bien nadie intentaba el poder en sí mismo, sino estaba disperso en distintas comunidades, formas de organización rudimentaria. Ustedes recordarán la serie de obra de Federico Engels, en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y mencionaba entre ellos los tribus, las frazias, clans, entre otros. Luego también tenemos a un poder ya individualizado, donde se va nítidamente distinguiendo a un líder sobre sus demás integrantes de estas comunidades por razones diversas, cualidades personales, riqueza u otras, hasta llegar a la configuración de un poder público institucionalizado. Y en este tránsito ya va desarrollándose el constitucionalismo. Ayer justamente escuchábamos en mi país disertar al presidente del Tribunal Constitucional en esas transiciones, ¿no? Para migrar a un constitucionalismo liberal, se van perfilando las primeras constituciones en el mundo,
y desarrollando las teorías y bases sobre la filosofía contractualista que inspira el derecho constitucional y que van estableciendo la división necesaria del poder público en órganos especializados que puedan ejercer este poder. Por mucho tiempo primó la forma monárquica, imperial, para poder manejar el poder. Ahora, hablemos ya en concreto en el tema del sistema político. Cuando hablamos del sistema político, tiene que quedar como antecedente que esto no ha sido una innovación en el ámbito político, tuvo su antecedente en estudios realizados a partir de la teoría general de sistemas. Y lo curioso es que la teoría general de sistemas tiene como análisis o punto de partida el estudio de la biología, ¿no? El funcionamiento de lo natural. Y este estudio valioso del biólogo, en este caso Ludwig von Bertalanffy, en el siglo XX, se irradia en distintas disciplinas del saber, en este caso en el ámbito social. Bobbio en este sentido plantea y concibe trasladar estos conocimientos sistémicos hacia la conformación del Estado y como un componente, considerándolo como un componente fundamental del sistema o tejido social. Esta postura sistémica se va también replicando en distintas corrientes, por ejemplo, la teoría marxista y funcionalista. Y ya que hablamos de un sistema, podemos entender como sistema en un concepto básico, como un conjunto de elementos y componentes que tienen una relación de causalidad, hay una relación de interdependencia entre estos elementos, entre sí, razón por la cual si se altera uno de sus componentes, evidentemente no cumple el propósito o fin perseguido porque altera su normal funcionamiento. Y en este sentido, este enfoque sistémico del carácter político hace una referencia a una suerte de todo sistema de entradas, salidas, son demandas y también un proceso de retroalimentación entre sus diversos componentes que más adelante los voy a desarrollar con mayor detalle. Han existido diversos conceptos, aproximaciones al carácter del sistema político, pero voy a hablar de los que me parecen más básicos y más fáciles de comprender. Por ejemplo, David Easton es uno de los, por así decirlo, fundadores, primeros en señalar el concepto del sistema político. En su trabajo en 1969, él básicamente define el sistema político como ese conjunto de interacciones políticas, interacciones que deben ser diferenciadas de los demás efectos de relaciones sociales que pueden desarrollarse en una comunidad o sociedad. Precisamente lo que distingue a esta de las otras es precisamente la orientación hacia una asignación autoritaria de valores que predominan en una sociedad. Porque téngase presente que todos los textos constitucionales, siempre en su parte más pétrea, rígida, axiológica o dogmática, suelen desarrollar valores y principios que inspiran a esa sociedad. Y entre esos pueden variar, ¿no? Menciona ejemplos de dinero, educación, poder, etc. Y dichas interacciones operan mediante flujos de entradas y salidas, lo que en inglés sería inputs, outputs, y a través de una suerte de cambio dinámico al que podríamos denominar como un proceso de retroalimentación o feedback. Otro autor que me parece importante es el de William Lapierre, en 1976. Da un concepto bastante sencillo, pero muy fácil de comprender. Es un conjunto de procesos de decisión que conciernen a la totalidad de una sociedad global. Y finalmente haré referencia a Maurice Duverger, que también en 1955 particularmente define y concibe un sistema político como aquella entidad en la cual confluyen diversos actores políticos y también hay obviamente instituciones que son partes integrantes de un régimen político, entendiendo por último el conjunto de disposiciones, principios que están dispuestos en un Estado. Y profundicemos un poco más. Este estudio, o punto de partida del sistema político por parte de INS, tiene una gráfica que trata de reflejar un poco el pensamiento de este estudioso de ciencias políticas. Entonces, él dice que las entradas son las demandas, recursos y apoyos que el sistema recibe de los diversos actores de la sociedad. Las entradas se deben trasladar del ambiente social al ambiente político.
Y obviamente van a un elemento de centro, que es lo que él denomina como caja negra, black box, donde ahí se van a agregar, articular las ideas y también ver las sesiones y concesiones que se van a hacer dentro de ese sistema político. Y la forma en que se reacciona o se responde a estas demandas sociales, pues precisamente deberían ser los outputs o salidas, que obviamente conlleva toma de decisiones para poderse implementar luego como política. Este modelo se ha denominado también un circuito de retroalimentación, donde van engranando cada uno de los componentes y haciendo su armónico funcionamiento, aunque evidentemente es perfectible y en el proceso cíclico van corrigiéndose errores o salvándose perturbaciones. Ahora, este concepto sistémico ha evolucionado en el tiempo. Ya a partir de la década de los 60 en adelante van algunas otras implementaciones de trabajos valiosos, como es el caso de Harold Lasser, modelo de políticas públicas, que es ampliamente luego desarrollado ya en todo Estado, en toda gestión pública, en manejo administrativo. Carl Delft también con su modelo de un sistema cibernético, que hoy por hoy podríamos nosotros trasladar a nuestra actualidad como ya los primeros pininos para hablar de un gobierno abierto, transparente, innovador. Y también Robert Doyle, que tiene aportaciones importantes en la teoría pluralista. De ellos puedo destacar a Laswell, porque fue un pionero en hablar de políticas públicas y que combina una percepción, un enfoque del Estado, no solamente amalgamando lo político, gubernativo, sino también con la administración y gestión pública. Y como todo sistema también tiene ciertos elementos que son básicos para poderlos comprender. Entonces, hablamos de una comunidad política haciendo referencia, por ejemplo, al conjunto de personas que están vinculadas entre sí, forman parte de una organización política y tienen una suerte de división de funciones o de trabajo para poder desarrollar las partes estructurales, educativas, decisorias, etcétera, dentro de cada organización. Un régimen político que se conforma no solamente por disposiciones o normas, sino que también en valores, metas, objetivos ideales a alcanzar y estructuras de autoridad, relaciones de mando y subordinación. Y finalmente la autoridad es la que precisamente desempeña normalmente puestos o roles activos en la gestión y que obviamente participa dentro de procesos eleccionarios en un sistema democrático para poderlo estar legitimado en el pueblo. Ahora, como todo sistema político, hay también dentro de su interior distintos actores políticos y uno de ellos son los partidos políticos. Sin embargo, veremos que hay otras clases también de actores, como en el caso boliviano hay otros tipos de organizaciones políticas. Cuando hablamos de sistemas de partidos políticos, aquí hacemos referencia al conjunto de interacciones de partidos políticos que se conocen en un estado determinado y que pueden afectar a las formas de gobierno, a las facultades de fiscalización que puede ejercitar sobre el órgano legislativo, lo democrático, las demandas sociales y su atención. Y bueno, dependerá ahí en cuanto a la cantidad. Maurice Stuber, por ejemplo, reconoce que hay partidos que pueden ser bipartidistas, multipartidistas o de partido único en ese sistema de partidos políticos. Ahora, cuando clasificamos los partidos políticos como tal, propiamente dicho, van a haber diversos criterios de clasificación. Así, por ejemplo, atendiendo a la base ideológica que tiene el partido, podrían hablarse de partidos de izquierda, progresistas, de derecha, revolucionarios u otros. Si por el contrario mi criterio u óptica de clasificación de esa estructura, podría hablar de partidos de estructura abierta o cerrada, según las decisiones se tomen por mayoría o por caudillo, jefe. Finalmente, en cuanto a su organización, podemos hablar entonces de partidos de cuadro por masa, según esté organizado en comités reducidos que incorporen a ciertas personalidades o, por el contrario, permita la amplia participación de personas de diversos niveles económicos sociales. Y ahora, como les indicaba, el partido es apenas una especie dentro del género. Las organizaciones políticas de ser el género constituyen el único vehículo autorizado para poder precisamente los ciudadanos participar activamente del poder.
el ejercicio de los derechos políticos. Ustedes recordarán que el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica es el que desarrolla el ejercicio de los derechos políticos y que implica, entre otros elementos, poder ser elegido, elegir y ocupar un cargo público, de enfrentar el poder. Y en esta lógica de participación política, pues obviamente ellos pueden postularse como candidatos para poder ser elegidos, mencionaba el anterior colega que me precedió en relación al sufragio jurídico de paz. Y siguiendo a Bilbao Rey Vidal, a diferencia de otros actores que puedan existir dentro de una sociedad, los actores políticos no persiguen, no son portavoces de reivindicaciones del grupo particulares, corporativas o sectoriales, en el caso de los sindicatos, comités, gremios profesionales u otros, sino que promueven un programa de acción política global. Ya que hago referencia al estado de situación de mi país, hacer mención, por ejemplo, que en el caso boliviano, que la Ley de Organización Política, la Ley 96, del 1 de septiembre de 2018, reconoce tres tipos de transiciones políticas: los partidos propiamente dichos, las agrupaciones ciudadanas, y las naciones y pueblos indígenas como organizaciones políticas también. Ya que uno de mis colegas, creo que también compatriota, estaba preguntando al respecto, ¿no? En Bolivia, el artículo 11 del texto constitucional reconoce que Bolivia tiene un sistema de gobierno. Como todo sistema, ya que hemos hablado del enfoque sistémico, tiene componentes. Así reconoce dentro de ese sistema una democracia directa y participativa, una democracia representativa y una democracia comunitaria. Esta es la que justamente preguntaba el colega en relación a esa democracia comunitaria que respeta el ejercicio de las formas, esto es lo que llamamos normas y procedimientos propios de nuestro texto constitucional, de las 36 etnias o naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos reconocidos en la Constitución. Obviamente, en este sentido, su forma democrática y participativa es distinta a la tradicional que conocemos como democracia representativa, donde ocurre lo que decía el anterior exponente, que se respeta por el principio universal de un ciudadano y un voto. Y yo puedo postularme como elegido, o elegible, perdón, y luego también puedo elegir a otra persona, y en ese sentido hablamos ya de una democracia representativa. Sin embargo, en la democracia representativa vemos que pueden haber, postulando para poder participar y competir en las democráticas, partidos políticos. En el caso boliviano, estos se conformarán si quieren participar de procesos con alcance nacional. Cuando se conforman agrupaciones ciudadanas, en cambio, nosotros estamos hablando de poder participar en asociaciones políticas de ciudadanos que solamente puedan proyectarse con alcance municipal, como una unidad territorial pequeña dentro de la composición u organización territorial del Estado, o con alcance departamental, más no podrían válidamente participar en procesos eleccionarios con alcance territorial nacional. Ahora bien, entremos en concreto en los partidos políticos. Para AJUN, por ejemplo, el partido político puede definirse como una asociación formalmente organizada bajo un programa político con el propósito explícito de alcanzar o influir el gobierno, y participa obviamente en una competencia electoral con otras asociaciones políticas. Para Lowenstein, en cambio, es una asociación de personas que tienen una misma concepción ideológica y se proponen obviamente o participar del poder político o alcanzarlo, conquistarlo. Y obviamente esta organización no es eventual, no es casual, es una organización permanente. En cambio, para García Pelayo, lo concibe como un factor ya constitutivo de toda estructura democrática que ha sido objetivada, que se plasma en la realidad. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de todo partido político? Bueno, la existencia siempre de un programa de gobierno. Se supone que no deberían obrar al azar, de forma discrecional, sino programática. Hay una estructura interna determinada, está plasmada en sus estatutos y reglamentos internos, que en el caso boliviano tienen que ser aprobados y reconocerse su personalidad jurídica ante el órgano electoral plurinacional, si ya hablamos de partidos políticos, porque tienen alcance nacional. Y bueno, la estructura en este caso es permanente y tiene que haber la voluntad explícita de sus miembros militantes de poder acceder al gobierno.
¿Qué funciones principales genéricas podríamos indicar de todo partido político? Pues desde ya la formación de líderes y con un perfil político de todos los integrantes, sean estos simpatizantes, miembros o militantes. Desarrolla también la función de orientar y movilizar la opinión pública, generan corriente de opinión, son articuladores de las demandas políticas de la población, pero también sociales, y cuando están en funciones de oposición, pues realizan labores de fiscalización. Su función principal obviamente es acceder al gobierno para desarrollar e implementar sus programas. Ok, voy a hablar ahora de la segunda parte del tema, esta vez abordaré formas de gobierno. Y conceptualmente hablando, la forma de gobierno puede tener una descripción o definición tradicional. Así, por ejemplo, puede estar, si hablamos de forma tradicional, determinada por las posiciones que ocupen, las relaciones que guarden entre sí los órganos del poder público. Y, por ejemplo, en este sentido ya hablaríamos de un sistema de gobierno democrático, porque en un mando, por ejemplo, monárquico, no habría esta división de funciones en órganos especializados. De ahí que podemos ver en la gráfica derecha, que ilustra de manera un poco más esquemática, que han habido distintas formas de gobierno y distintos pensadores que han clasificado, tratando de esquematizarlas en puras o degradadas. Tenemos a Platón, Aristóteles, Cicerón, entre otros, y obviamente aquí voy a abordar las más relevantes para este diplomado. Y actualmente, ¿cómo podríamos concebir o definir a la forma de gobierno? Bueno, aquí voy a hacer referencia puntual, son criterios de distribución de las competencias o poderes públicos que van a ser distribuidos en estos órganos de poder y que marcará la orientación de relación que tengan estos entre sí y además también vinculado a la función de los partidos y de la oposición parlamentaria que procede. Algo muy común, sí, es que suele confundirse la forma de gobierno con la forma de Estado. Yo creo que es algo básico y legal conocer y distinguir un concepto de otro. Por ejemplo, cuando hablamos de forma de Estado, yo me estoy refiriendo a la forma, manera en la cual esa sociedad jurídicamente organizada se estructura a partir de esos tres elementos: territorio, población y el poder soberano o gobierno. Entonces, cuando yo hablo de forma de Estado, voy a apuntar a resolver la pregunta de cómo se va a estructurar esa sociedad. Hay distintos criterios de clasificación de Estado, ¿no? El Estado, según el punto de vista, podrá hablarse de tipos de Estado, modos de Estado, formas jurídicas de Estado. Las más básicas o las que tradicionalmente se conocen son las que mencionaba nuestro anterior expositor: unitaria, federal o autonómica, como en el caso del Estado boliviano. Ahora bien, cuando hablamos de forma de gobierno, estoy apenas señalando y analizando uno de los elementos constitutivos de ese Estado, concretamente el gobierno, el poder. Entonces, esta forma de gobierno va básicamente a organizar y distribuir la estructura y competencias que tienen estos órganos de gobierno, órganos de poder público, y apunta a la pregunta: ¿quién detenta el poder? ¿En quién reside? ¿En el monarca? ¿En el presidente? Según responda a la pregunta, podré hablar de una u otra forma de gobierno. Hay criterios de clasificación muy clásicos en relación a este tema. Así, por ejemplo, podemos hacer referencia a uno de los más destacados, de Aristóteles, que distinguía entre formas puras y degradadas. Entre las formas puras, que él concebía que eran las que tendrían al bien común, bien de todos, reconocía a la monarquía, a la aristocracia y a la democracia. Cuando hablaba de monarquía, obviamente un gobierno de una sola persona. Aristocracia, él hacía referencia a un gobierno de pocos, pero de los mejores. Entonces ahí era muy distinto al concepto que nosotros podemos ver luego entre las formas impuras. Y la democracia él la concebía como el gobierno de todos, el gobierno del pueblo. Ahora, ¿cuáles eran las que él concebía como impuras o degradadas? Es decir, aquellas que se degeneraban de las primeras que he mencionado. Por ejemplo, la monarquía podría degenerar en tiranía, cuando el gobierno de la persona y esta persona que está en poder procura su bien individual, bienestar individual,
Cuando hablamos de oligarquía, aquí hablamos de una degeneración de la aristocracia, donde muy pocos, pero que solamente persiguen los intereses del grupo, de no los ricos. Y la demagogia también es una degeneración de la democracia, del gobierno de todo el pueblo, pero únicamente para poder satisfacer el bienestar de los pobres. Por otra parte, otro criterio importante, clasificación que me pareció importante abordar, es el de Santo Tomás. Él recogía de las formas puras de Aristóteles algunos aspectos positivos. Por ejemplo, él decía de la monarquía que ofrece la ventaja de la unidad de mando y decisión. En relación a la aristocracia, él veía que compensaba el valor de los mejores y hacía participar al gobierno en la deliberación del pueblo. Luego la democracia decía que satisface la necesidad del pueblo en participar activamente en la toma de decisiones. Se veía algo positivo de esta forma. Por su parte, Montesquieu distingue entre república, monarquía y despotismo. Cuando él habla de república, recordemos que tiene el precedente del derecho romano, la res pública, la cosa pública. Ellos fueron los primeros en ligar e implementar lo que hoy por hoy nosotros denominaríamos democracia representativa, porque significaba un sistema en el que el pueblo, una parte de él, tenía el poder soberano y a través de sus representantes o agentes. Entonces, podremos hablar allí de república aristocrática o de democrática. Y luego también la monarquía, como ya la hemos señalado, aquí gobierna uno solo, pero para Montesquieu este tendría que estar limitado por las leyes. Es decir, ya hablaríamos de los primeros albores de lo que concebimos como Estado de Derecho, sujeción de los gobernantes a las leyes. Y en cambio, para él, el despotismo era precisamente el gobierno de una sola persona, pero sin sujeción a las leyes, sin respeto al marco normativo y que prácticamente respondía a sus caprichos y voluntad personal. La clasificación moderna de las formas de gobierno distingue entre gobiernos totalitarios, autoritarios y gobiernos democráticos. Dentro de esta última podemos distinguir los gobiernos de corte presidencialistas, semipresidencialistas o parlamentarios. Veamos algunas notas más distintivas, relevantes de estas formas de gobierno modernas. En cuanto al gobierno totalitario, bueno, lo que caracteriza es que hay una constitución política con un enfoque de totalidad de la vida política del hombre y lo subordina al Estado. Nace por una cuestión de fuerza o de hecho, no hay un respeto al Estado de Derecho, no hay norma superior, y tiene como consecuencias el respeto a los derechos humanos, salvo cuando convengan al Estado y sus intereses, no se va a originar ninguna actividad social que sea independiente o autónoma de ese Estado. Va a existir una ideología única, oficialmente reconocida, va a generar un ordenamiento jurídico que tienda a conseguir los elementos para perseguir la perduración de esa ideología dominante. Y por otra parte, el principio de división de poderes se difumina toda vez que no existen tribunales independientes. En lo que respecta a los gobiernos autoritarios, sí hay respeto a los derechos humanos de las personas y solamente de manera eventual, normalmente transitoria, se restringen ciertos derechos, particularmente el derecho a la participación política o aquellos que se vinculan a este. No hay una cosmovisión o filosofía, ideología dominante dentro del Estado que subordine a los ciudadanos. Hay ideologías para actuar, pero evidentemente hay algunas restricciones de ejercicios de derechos. Existen dos subdivisiones dentro de los gobiernos autoritarios. La doctrina reconoce a los gobiernos autoritarios pro-democráticos o los no democráticos. En cuanto a los primeros, a los pro-democráticos, son aquellos que de manera transitoria, eventual, contemplan ciertos mecanismos para poder migrar de un Estado a otro o de un gobierno a otro. Están eventualmente en el poder, pero solamente con este único fin y con las restricciones de algunos ejercicios de derechos. El no democrático, en cambio, pretenderá de manera permanente perdurar en el tiempo y que no existan mecanismos democráticos para variar y alterar esta situación. ¿Cuáles serían las diferencias que pudiéramos rescatar para diferenciar gobiernos autoritarios de totalitarios? Porque parecerían sinónimos y no lo son. Bueno, los
regímenes de índole totalitario, como su nombre lo indica, versan hacia una o convergen hacia una totalidad. Las libertades de conciencia, de culto religioso, entre otras, son abolidas y circunscritas a una ideología dominante, aspiran a la irreversibilidad, dominan una ideología única. Por otra parte, crean una concientización permanente y avasalladora, un adoctrinamiento, y también entre sus prácticas, por ejemplo, si pueden haber referéndum, consultas populares, las elecciones van encaminadas a que arrojen resultados favorables para esto, para que se mantengan en el poder, y hay una capacidad psicológica masiva. Esto es lo que, por ejemplo, el periodo del fascismo terminó tratando de adoctrinar, ¿no? Luego también, otra diferencia podemos ver es que en un gobierno de índole o régimen autoritario, la restricción de ejercicios de derechos no es para poder permanecer en el tiempo, sino es eventual y transitoria, puede obedecer a diversos factores, desgracia, por ejemplo, las causas o agentes que puedan motivar o impulsar un estado de sitio, un estado de excepción, y luego en un régimen totalitario, normalmente cuando hablamos de regímenes totalitarios hablamos de gobiernos no democráticos y legítimos. Un autoritarismo puede ser democráticamente elegido, pero con el tiempo se va tornando con prácticas antidemocráticas y o también puede no ser. Un gobierno, en cambio, democrático, es aquel en que los gobernantes son designados por los gobernados, y vaya, en este sentido, es el pueblo soberano el que elija sus representantes en procesos pluralistas, libres e informados, con alternancia del poder. Aquí vemos como referencia la frase célebre de Lincoln que decía: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por el pueblo porque actúa como el objetivo de aquel, y para el pueblo porque se gobierna para buscar o procurar un bien común. Habíamos dicho que estos procesos tienen que tener ciertas características, y es que la democracia como tal tiene como elementos importantes la libertad, libre acceso al sufragio, y además esto como hemos concebido en el mundo, la mayoría de las constituciones, ¿no? Que sea universal, secreto, ausente de toda presión, pluralista, porque existan varias opciones para que él pueda, el elector, tomar la que convenga para sus intereses, e informado de la decisión, lo que está en juego, las opciones que le va a ser sometidas a sufragio. Y hay formas de gobierno democrático. La doctrina reconoce entre democracia directa, indirecta. Por ejemplo, en la primera, tenemos aquí como referencia a la antigua Grecia y el presente, algunos cantones suizos practican este tipo de democracia, en la que el pueblo es elector y resuelve de forma directa por sí mismo los asuntos de su interés. Y cambio la semidirecta, hay una suerte de individuo, carácter mixto, porque efectivamente se eligen a los representantes, pero hay ciertas materias reservadas para poder el pueblo soberano también intervenir en los asuntos públicos. Por ejemplo, en el caso boliviano, la democracia que nosotros, como nuestra constitución la denomina participativa, el pueblo puede participar a través de referéndum, de iniciativa legislativa ciudadana, las asambleas, los cabildos, también la revocatoria de mandato, y en el caso, la doctrina también reconoce otros como son el plebiscito o la acción local. En el caso de la democracia representativa, en cambio, nos referimos a aquella máxima, como nuestra anterior constitución boliviana decía: el pueblo no gobierna en delibera, sino a través de sus representantes. La forma de gobierno en la cual el pueblo delega el ejercicio de este poder público, cuantum del poder público, y lo hace, lo traslada hacia sus representantes, sus mandatarios. Esto siempre se reserva este poder soberano de manera indescriptible, inalienable. Y bueno, aquí hay una matización que podemos mencionar, que en algunos casos, cuando no se reconocen ciertas materias de reservas en las cuales el pueblo pueda participar,
hay un dilema, ¿no?, entre esa imposibilidad o camisa de fuerza de que a veces puede obrar una vez que ha elegido a sus representantes. Sin embargo, si el pueblo participa en algunas tomas de decisiones, no deberían sus eventuales mandatarios explotar o alterar la voluntad popular expresada en urnas. Finalmente, las formas de gobierno democrático, hemos dicho, pueden también tener algunos criterios de clasificación modernos, y yo mencionaba dentro de una de las gráficas de láminas anteriores, que las que se reconocen hoy en día normalmente son las de corte presidencialista, semipresidencialista o parlamentarista. Que hablo de un presidencialismo, pues de un régimen que básicamente separa institucionalmente. El principio de división de funciones se hace fuerte aquí, porque distingue muy bien las funciones propias inherentes del órgano ejecutivo, de manejar y ejecutar, de las que corresponden al órgano legislativo, legislar, liderar, fiscalizar. El gabinete, o Consejo de Ministros, como los estados se denominan, responde a una suerte de confianza. Son personas de confianza, los máximos y más cercanos colaboradores de la cabeza que dirige al órgano ejecutivo, jefe de Estado. La función de jefe de Estado o presidente se confunde, se personifica y unifica una sola persona, es unipersonal, jefe de Estado y jefe de gobierno. Coincide en una sola persona, el presidente. No hay conexión entre los órganos, por el contrario, hay un principio de nítidas distribuciones de funciones, sí se mantienen relaciones de cooperación, coordinación y separación de funciones entre órganos, independencia. Y el gabinete es designado, obviamente, por el presidente según su grado de confianza, y además necesita consultar y tener respaldo del Parlamento, Congreso o Asamblea y su anuencia. Ahora, en caso del semipresidencialismo, ya ustedes se pueden dar cuenta que por la palabra semi hablamos de una posición intermedia, ecléctica, entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Ejemplos de esta forma de gobierno tenemos a Francia, Finlandia. Hay, como dice nuestra gráfica, separación de poderes, pero hay una dualidad en las cabezas del órgano ejecutivo, consiste en el otorgamiento de la jefatura del Estado a más de una persona, ya no es un solo sujeto que engloba en sí mismo las dos funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno, sino que hay un jefe de Estado, el presidente, electo, y un primer ministro junto a su gabinete, y estos últimos son responsables y rinden cuentas, son los que manejan la parte económica, el funcionamiento de la gestión pública, y les rinden cuenta al poder legislativo, quien puede removerlos de instituciones, puede votar para removerlos, censurarlos. Y además también, en este sentido, la doctrina a veces denomina esta forma híbrida de manejo de forma de gobierno como un sistema de república distinta. Ya que hablamos de parlamentarismo, yo no decía en anteriores exponentes que el parlamentarismo debe ser monárquico o republicano. En España hay la presencia del monarca, que es el jefe de Estado. Pero, ¿qué caracteriza a un parlamentarismo? Es aquel en que existe una relación de colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso. El gabinete es un órgano colegiado que ha sido delegado por el Congreso para gobernar y que debe ser de confianza de este, y si pierde la confianza lo remueve. Por tanto, hay una atenuación del principio de división de poderes. Existe, como ya lo indicaba, un jefe de Estado que es políticamente irresponsable por sus actos, y un gabinete con su respectivo primer ministro que lo preside y quien será políticamente responsable de rendir cuentas al Parlamento. Y las formas en las cuales el Parlamento puede derrocar al gabinete, bueno, básicamente el voto de censura dentro al gabinete, forzándolos a renunciar, y obviamente designando un nuevo gabinete con su respectivo primer ministro, o puede ser que a la inversa, en la gestión, el gabinete, el primer ministro quieren para alguna toma de decisión el respaldo, el espaldarazo del Parlamento, lo solicita al Parlamento, pero si es rechazado se cae. Y esto funciona muy bien en aquellos estados que se parecen tener un sistema de partidos políticos bipartidista. ¿Cuáles serían las características más relevantes que
podemos resaltar de un gobierno parlamentarista, pues bueno, una dualidad entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno, una persona que era el jefe de Estado, otra el jefe de gobierno, en el caso de Inglaterra, un primer ministro, una función ejecutiva que es ejercida por un gabinete, presidido por su primer ministro, un gabinete que requiere la confianza del Parlamento, que no puede dimitir o censurar, remover sus funciones, y un jefe de Estado que tiene la facultad, y una suerte de beneficio para ello, el jefe de Estado que tiene la facultad de disolver el Parlamento y llamar a nuevas elecciones. Esto es una contrapartida con el Parlamento en su facultad de disolver el gobierno. Y ya para ir cerrando la intervención de esta mañana, podemos llegar a una suerte de conclusión de los valores y límites de la democracia. Bajo el término de democracia uno tiende a referir todo lo que es deseable para una sociedad, pero a nombre de ella muchas veces se han cometido abusos. Gobiernos que se pretenden ser democráticos de forma aparente, más su conducta no refleja que la democracia es una forma de gobierno lícita y con gran adecuación a nuestro país y a la mayoría de los países del mundo, que justifica o no según sirva al bien común. Y si el medio más adecuado es efectivamente democrático, bueno, este tendrá que demostrar un grado de eficiencia en la satisfacción de las necesidades de esa población, de las demandas sociales, de las que hablábamos gran parte de esas entradas dentro de todo el sistema político. Hay democracias que a veces son más libertarias, que son restrictivas, y bueno, más que todos saben los derechos, bueno, en definitiva su fracaso, su éxito, dependerá del diseño, aplicación y estructuración que tenga en sus cartas democráticas o constitucionales. Con eso yo agradezco infinitamente su atención, quedando presta para poder comentar, también resolver alguna consulta de parte de quienes nos acompañan esta mañana. Muchas gracias. Excelente, doctora. Muchísimas gracias igualmente a usted por la exposición. Vamos con las preguntas. Abogada Emelda Valdés Gómez nos dice: muy buenos días con todos desde Guayaquil, Ecuador. Doctora Carolina, ¿considera usted que entre las funciones del Estado, previo a las elecciones, este debería orientar a la población para elegir un presidente que reúna los requisitos para gobernar el país? Gracias, un cordial saludo. Me parece excelente su pregunta. Por supuesto, un electorado informado es parte de los elementos esenciales de todo sistema democrático. Si no conoce ni siquiera el perfil de los candidatos, evidentemente estaría desinformado. Y es como tomar una decisión a ciegas. Doy un ejemplo, una práctica que ha ocurrido en mi estado boliviano y que lamentablemente es reflejo de esta falta de información. Nuestra Constitución Política Boliviana reconoce, por ejemplo, también la elección de autoridades que conformen la Administración de Justicia. Esto es, los máximos tribunales, Constitucional, Suprema Justicia. Pero ahí hay un problema constitucional. ¿Por qué razón? Porque resulta ser que la propia Constitución les prohíbe hacer campañas electorales. Y entonces, ¿cómo el electorado va a poder elegir sabia y democráticamente a sus representantes si tiene a perfectos desconocidos al frente en una papeleta? Y donde supuestamente el órgano electoral debería ser el que difunda sus meritocracias, pero ¿qué es lo que ha ocurrido en la realidad? Nuestros habitantes votan con un mínimo de legitimidad, unas bochornosas sumas de personas que están a favor de los que son postulantes, que no sobrepasan ni siquiera el 7%, Damián. O sea, cero legitimidad, pero como la Constitución ha dicho de que votan, que los resultados que valen son los resultados que obtengan por mayoría simple, así tengan cero legitimidad, se quedan en el campo. ¿Entienden? Entonces eso es una distorsión del ejercicio democrático. Y con el agravante todavía que el electorado ratifica a estas personas que previamente preselecciona el órgano legislativo. O sea, no tiene ni opción de elección plural, sino que tiene que votar lo que previamente eligieron otros. Ok, doctora, ahora, a propósito de los elementos de los partidos políticos, usted mencionaba que estos deben de contener, por ejemplo, un plan de gobierno. Suele pasar, o al menos yo me refiero a la realidad ecuatoriana, posiblemente suceda también en otros países, que
dentro de un mismo partido político, los que son candidatos, son elegidos popularmente, llegan al cargo y dicen, bueno, lo que pasa es que a mí me eligió el pueblo y me eligió a mí porque yo soy la estrella de este espacio, de este partido, y no respondo por el programa político propuesto previamente, de tal manera que lo que hacen es tomar decisiones a título individual, un poco inclusive separándose de ese plan de gobierno que los llevó. Eventualmente puede que estén allí, sí, por sus propios méritos, por su figura, o porque, digamos, en realidad pertenecían a un partido político que por el momento electoral quizás era el que más arrasaba con aceptación popular y por lo tanto, digamos, el representante que terminó elegido no necesariamente es, pues, esta elección no es el resultado como tal de haberlo elegido a él y nada más que a él, ¿no? Entonces, en ese contexto, doctora, la pregunta es, ¿qué pasa, digamos, a nivel ya de gobierno? ¿Eso no es posible eh, sacarle a esta persona del cargo público en la medida que se aparta precisamente de su plan de gobierno que lo llevó allá, ¿sí? O ya en el ámbito político, la separación del partido político con el que llegó por apartarse de estos planes implica o no, digamos, una causa para que igualmente pueda quizás ser cesado del cargo en el que se encuentra esa persona que pues ahora toma sus propias decisiones. Gracias, querido Damián. Y bueno, lamento a veces el tema de audio, me decía un colega aquí de que ha habido un poco de interferencia. Le agradezco por su pregunta porque efectivamente el contexto ecuatoriano es muy similar al boliviano. Qué bueno encontrar ciertas analogías en la realidad. Pero suele ocurrir de que efectivamente los partidos políticos y organizaciones políticas escojan evidentemente dentro de sus candidaturas los que tengan algunas características que los hagan líderes, ¿no? Para poder seleccionarlos y someterlos en competencias o urnas democráticas. Pero ahí viene otro detalle. Una vez que son sometidos a voto popular, el pueblo pues elige la totalidad, ¿no? El partido con su programa de gobierno y también al líder. Y ya este que ha sido elegido democráticamente, en el caso boliviano, no puede ser destituido ni por la Asamblea Legislativa, ni tampoco siquiera, les voy a dar un ejemplo, en nuestra legislación boliviana se previó una figura por la cual eventualmente con una simple acusación o imputación, es decir, siguiéndoles un proceso penal a las autoridades elegidas, querían dejarlas sin que puedan ejercer sus funciones para las cuales ellas habían sido elegidas democráticamente. Y sin que haya sentencia condenatoria ejecutoriada, pues era una violación al ejercicio de los derechos políticos, no solo del candidato, sino también hasta del electorado que había depositado su voluntad en esa persona. Entonces nuestro Tribunal Constitucional desconoce esa situación y dice no es posible que se le pueda sancionar y imponer anteladamente una pena sin que siquiera esta persona sea detenido en un juicio, ni tampoco restarle la voluntad al pueblo que lo escogió, sobre pretexto de que va a tener una habilitación para poder defenderse en la vía ordinaria penal. Voy a hacer una analogía a esto. Si la persona ya fue elegida democráticamente, no podría ser destituida porque no es designado, es electo, es autoridad electa designado, sí permitiría un cambio o remoción. Pero, no obstante, las organizaciones políticas tienen estatutos y reglamentos internos y tienen también sanciones. Tal vez en la vía disciplinaria interna de su partido podrá tener ciertas sanciones, pero podría, en este sentido, válidamente permanecer en su cargo porque el pueblo soberano lo escogió al partido de gobierno conjuntamente con ese actor, con ese candidato que está ostentando la función pública. Infortunadamente veo ahí un resquebrajamiento en la organización interna de esa fuerza política, porque claro, tendría prácticamente a una persona que no responde al programa que se ha trazado como organización política.
y que no puede ser arbitraria y discrecionalmente dejado de lado por este sujeto que está eventualmente en el cargo de presidente o la función que le toque cumplir, ¿no? En eso concuerdo plenamente con usted, pero por haber sido democráticamente elegido ya no puede, eso sí, la política removerlo. No es una autoridad designada, por tanto podrá disciplinarlo internamente en el partido o organización política, pero deberá permanecer en el cargo para poder precisamente cumplir con el mandato del pueblo. muy bien, doctora. Bueno, por aquí Casimiro Pachacopa nos dice, conforme a su exposición referente al sistema democrático contemporáneo, ¿cuál sería el sistema de elección o designación de autoridades del órgano judicial? Gracias. No estoy segura si quien hizo la pregunta es compatriota, pero justamente en mi país en este tiempo ha habido últimamente muchas propuestas de reforma judicial y en lo personal yo también he hecho un análisis comparativo de distintas propuestas para ver, a ver qué ofrece esta, qué ofrece aquella y qué se puede sacar de bueno entre otras. Y creo que la mayoría de los análisis, las propuestas han concluido de que fue un error que el órgano judicial sea, en este sentido, politizado y que se hubiera, en otras palabras, promovido la elección de las autoridades que ocupan los máximos tribunales de justicia, porque esto las volvió políticas y les restó precisamente esa objetividad, independencia con las que éstas deben administrar justicia y evitar así sesgos políticos en el momento en que están administrando la justicia. Sin embargo, en nuestro Estado boliviano al presente es imposible cambiar esa suerte o situación si es que yo no promuevo una reforma constitucional. Y la reforma constitucional, por ejemplo, un planteamiento, propuesta que ha surgido desde la institución que trabajo, Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, y de la que yo también fui parte, trabajé en ese proyecto de reforma. Entonces, nosotros planteamos lo siguiente: someter a consulta del pueblo, referéndum, en este caso, para poder reformar la Constitución, haciendo un procedimiento de reforma parcial a la Constitución, donde se le consulte si está de acuerdo en que no, en este sentido, modifiquemos algunos artículos de la Constitución, no sean autoridades electas, sino por el contrario, sean seleccionadas, esta vez ya no por los políticos, no por los que están en la Asamblea Legislativa y que hacen cuoteos políticos, que sea seleccionada por el pueblo, que sea seleccionado en este sentido por un comité o un consejo nacional que esté integrado por representaciones, por ejemplo, del sistema universitario, público y privado, para que veamos su capacidad, porque son cargos técnicos. Yo no puedo poner ahí un político, uno que no sabe ni siquiera qué es un derecho fundamental, para que se ponga a administrar lo más elemental de toda persona, su libertad. Hazme el favor. Pero además también tiene que estar otros tipos de representantes. También planteamos una composición donde puedan estar otras organizaciones importantes del país, desde, por ejemplo, hasta, ¿por qué no?, las fuerzas políticas, una representación de bancada mayoritaria, una minoritaria, que puedan estar representados también los gobiernos autónomos. ¿Por qué no que estén ahí representados, por ejemplo, a las asociaciones de municipios, de gobiernos departamentales? Una vez que preseleccionen, que tengan incluso tablas de selección y calificación, que sea una persona que supere los 75 puntos sobre 100, y que una vez que se elijan, se planteen ternas, y ahora sí ustedes políticos elijan de los 3 mejores que nosotros hemos escogido como pueblo, ¿me entienden? Para que puedan nombrarlos y designarlos en sus máximos cargos. Bueno, eso es un planteamiento que se hace, ojalá se logre completar, y hay muchas otras interesantes propuestas, pero básicamente esa sería mi sugerencia, atendiendo la pregunta de mi colega. Muy bien, estimada doctora. Bueno, muchísimas gracias por sus respuestas, por acompañarnos en esta mañana, en este espacio académico, pues un fin de semana. Eh, Nada más tenemos palabras de agradecimiento y felicitaciones a nivel de varios países de América Latina, desde El Salvador, Argentina, Ecuador, que veo que nos saludan en redes sociales. Hay muchísimo público boliviano, por supuesto. Siempre el público boliviano ha estado pendiente de las actividades que realizamos, así que estamos infinitamente agradecidos con el querido público de Bolivia también, cuya representante hoy nos ha deleitado con esta magnífica exposición. Gracias, doctora Carolina. Le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. La agradecida soy yo por los que nos han acompañado en esta mañana.
por aquellos compatriotas nacionales que me han seguido, pero también a cada uno de los representantes de distintos países. Un cordial cariño, un fuerte abrazo a la distancia, querido Damián. Ok, ok, doctora, muchísimas gracias. Creo que está con algún problema de la conexión, pero ya está, ya la vemos. Doctora, muchísimas gracias. Pues será hasta una próxima oportunidad y con ustedes, apreciados participantes, recuerden que estas clases permanecen grabadas, tienen el día domingo, lunes, martes y miércoles para revisarlas, para también revisar el material de lectura complementario que les enviamos desde la organización para que sigan profundizando en este tema. Recuerden también que por cada clase extraemos una pregunta que pasa a formar un banco general de preguntas para el examen final y también ustedes tienen la opción de realizar un ensayo final si es que no quisieran pues rendir el examen, que también es una opción para aprobar. Y las personas que deseen obtener el certificado por participación, recuerden también acceder al blog para que puedan observar los mecanismos para pagos por cada uno de sus países. Así que infinitamente agradecidos. Nos veremos entonces el próximo jueves para continuar con este diplomado iberoamericano en constitucionalismo y derechos humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos y será entonces hasta la próxima semana. Hasta pronto. Gracias. Ok, muchas gracias. Pasen bien, buen fin de semana. A inicio la siguiente. Gracias.